Día 21. Protegiendo su iglesia. Han sido unidos con paz a través del Espíritu. Esfuércense por continuar de esta manera. Efesios 4, verso 3. Más que todo, dejen que el amor guíe sus vidas, porque entonces la iglesia entera se mantendrá unida en perfecta armonía. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Es su trabajo proteger la unidad de su iglesia. La unidad de la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento le pone más énfasis a esto que al cielo o al infierno. Preste atención, Dios desea profundamente que experimentemos unidad y armonía unos con otros. No hay nada más valioso para Dios en esta tierra que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y la quiere protegida, especialmente del daño destructor que es causado por la división, el conflicto y la falta de armonía. Si usted es parte de la familia de Dios, es su responsabilidad proteger la unidad de su grupo y de su congregación. ¿Cómo debemos hacer esto? La Biblia nos da consejos muy prácticos. Número 1. Concéntrese en lo que tienen en común con otros, no en las diferencias. Pablo nos dice, concentrémonos en las cosas que producen la armonía y el crecimiento de nuestro carácter. Como creyentes, tenemos en común a un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Estos son factores de mucha más importancia que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en que deberíamos de concentrarnos, no en nuestras diferencias. Número 2. Sea realista con sus expectativas. Una vez que descubre que Dios quiere una comunión genuina, es fácil sentirse desanimado por el abismo que hay entre lo ideal y la realidad. Sin embargo, tenemos que amar apasionadamente a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Anhelar el ideal mientras se critica negativamente lo actual es evidencia de inmadurez. Por otro lado, conformarse con lo actual sin tratar de alcanzar el ideal es complacencia. La madurez es vivir con esta tensión. Otros creyentes lo van a desilusionar o a decepcionar, pero esta no es una excusa para dejar de tener comunión con ellos. Ellos son su familia, mis amigos, aun cuando ellos actúan como si no lo fuesen, y usted no puede darse el lujo de abandonarlos. Número 3. Escoja alentar en vez de criticar. Siempre es más fácil quedarse sentado y criticar a los que están sirviendo que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte repetidamente que no nos critiquemos, no nos comparemos y que no nos juzguemos. Cuando critica lo que otro creyente está haciendo en fe y con convicción sincera, está interfiriendo en los asuntos de Dios. El siguiente consejo es: rehúse escuchar chismes. Chismorrear es divulgar información cuando usted no es parte del problema ni parte de la solución. Usted sabe que decir chismes es malo, pero tampoco debería de oírlos si es que quiere proteger a su iglesia. Escuchar chismes es como aceptar mercancía robada y eso lo hace igualmente culpable del crimen. Así que cuando alguien quiera contarle un chisme, tenga el valor de decir: hágame el favor de parar. No necesito saber esto. ¿Ha hablado directamente con esa persona? Las personas que le cuentan chismes a usted también contarán chismes acerca de usted. Y el último consejo: practique el método de Dios para resolver conflictos. Además de los principios mencionados anteriormente, Jesús dio a la iglesia un simple proceso de 3 pasos. Se lo comparto. Si un compañero creyente te hiere, ve y díselo. Resuélvanlo entre los dos. Si te escucha, te has ganado un amigo. Si rehúsa escucharte, llévate contigo a 1 o 2 para que la presencia de los testigos mantenga todo en la verdad e inténtalo otra vez. Y si aún así no te escucha, díselo a la iglesia. Durante un conflicto es tentador quejarse a una tercera persona en lugar de decir la verdad valientemente en amor a la persona con la que se está disgustada. Esto pone las cosas peor. Es mejor que se vaya directamente a la persona con la que tiene el problema y así se resuelve mucho más fácil. Y permítame cerrar dándole un último consejo.
Apoye a su pastor. No hay líderes perfectos, pero Dios le da a los líderes la responsabilidad y la autoridad de mantener la unidad de la iglesia. Muy a menudo los pastores tienen la desagradable tarea de servir de mediadores entre miembros que están heridos, que son conflictivos o inmaduros. Por eso, apoye a su pastor y a sus líderes, todo con el propósito de mantener la unidad en la iglesia. ¿Qué está haciendo personalmente para que su familia eclesiástica sea más cálida y amorosa? Día 22. Creado para ser como Cristo. Dios sabía lo que estaba haciendo desde el comienzo. Él decidió desde el principio moldear las vidas de aquellos que lo aman con los mismos rasgos de la vida de su Hijo. Vemos el original y la forma final de nuestras vidas allí en Él. Romanos 8:29. Usted fue creado para ser como Jesús. Desde el comienzo de todo, el plan ha sido eso. Dios anunció esta intención incluso desde la misma creación. La Biblia dice, Dios dijo, hagamos seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. Este es un gran privilegio y nos da mucha dignidad. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sí sabemos algunos aspectos que incluye, por ejemplo, que así como Dios, nosotros somos seres espirituales. Nuestros espíritus son inmortales y van a perdurar más que nuestros cuerpos terrenales. Pero además, somos intelectuales. Podemos pensar, razonar y resolver problemas. Y al igual que Dios, somos también relacionales. Podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos una conciencia moral. Podemos discernir el bien y el mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. Ahora, permítame decirle algo de una forma muy clara y contundente. Nunca llegarás a ser como Dios y ni siquiera algo parecido. Esta es una engreída mentira y es una tentación muy antigua del mismo Satanás. Satanás prometió a Adán y Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Y muchas religiones y las filosofías de la nueva era continúan promoviendo esta vieja mentira de que somos divinos o que podemos ser dioses. Eso no es cierto. Este deseo de ser Dios surge cada vez que tratamos de controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro e incluso a las personas que están a nuestro alrededor. Pero como criaturas nunca seremos el creador. Dios no quiere que usted se convierta en un Dios. Él quiere que sea semejante a Dios. Eso quiere decir que adopte los valores, la actitud y el carácter divino. La Biblia dice, adopten una forma de vivir completamente nueva, una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde adentro y que se hace parte de la conducta de ustedes a medida que Dios reproduce exactamente su carácter en ustedes. La meta suprema de Dios para su vida aquí en la tierra no es su comodidad, sino el desarrollo de su carácter. Él quiere que crezca espiritualmente y que sea como Cristo. Ser como Cristo no significa perder su personalidad o hacerse como un clon sin cerebro. Dios lo creó a usted único y por tanto, Él ciertamente no quiere destruir eso. Ser como Cristo consiste en transformar su carácter, no su personalidad. Ahora, ¿cómo ocurre esto en la vida diaria? Le quiero dar 3 consejos. Número 1. Tenemos que cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. Aquí es muy importante entender que es la obediencia la que desenllava el poder de Dios. Dios va a esperar que usted sea obediente a todo lo que el Espíritu Santo le enseñe a través de las Escrituras. El segundo consejo es este. Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Estos 3 ingredientes son indispensables para el desarrollo de nuestro carácter.
La palabra de Dios provee la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios provee el apoyo que necesitamos para crecer. Y las circunstancias proveen el ambiente que necesitamos para practicar el ser como Cristo. Mucha gente asume que todo lo que necesita para crecer espiritualmente es el estudio de la Biblia y la oración, y eso es muy bueno, pero hay algunos asuntos en la vida que nunca serán cambiados mediante solo el estudio de la Biblia y la oración. Dios usa personas. Generalmente Él prefiere trabajar a través de personas en lugar de hacer milagros, a fin de que dependamos los unos de los otros para tener comunión. Él quiere que aprendamos a crecer juntos en comunidad. Por eso va a ser muy importante que usted se conecte con una iglesia local. Y el tercer consejo es que tenemos que aprender que el proceso de ser como Cristo es largo y lento. La madurez espiritual no es ni instantánea ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que te va a tomar el resto de tu vida. Así que, mis amigos, cierro con esta reflexión. Jesús no murió en la cruz solo para que pudiéramos vivir vidas cómodas y bien ajustadas. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Ese es nuestro mayor privilegio, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino supremo. Día 23. ¿Cómo crecemos? Dios quiere que crezcamos en semejanza a Cristo en todo. Efesios 4:15. Dios quiere que usted crezca. Es una verdad de la que no debe dudar. La meta de su Padre Celestial es que madure y que desarrolle las características de Cristo en su vida. Desdichadamente, millones de cristianos envejecen pero nunca crecen. Están atascados en una perpetua infancia espiritual, permaneciendo en pañales y en ropa infantil. La razón es porque nunca se propusieron crecer. Mis amigos, el crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso deliberado. Tiene que querer crecer, decidir crecer y hacer el esfuerzo de crecer y persistir en ese crecimiento. El discipulado siempre empieza con una decisión. La semejanza a Cristo es el resultado de tomar decisiones compatibles con Cristo y de depender de su espíritu para que le ayude a realizar esas decisiones. Una vez que decide tomar en serio hacerse semejante a Cristo, tiene que empezar a actuar en nuevas formas. Necesitará, por ejemplo, abandonar unas cuantas rutinas viejas, desarrollar unos cuantos hábitos nuevos y cambiar intencionalmente su modo de pensar. Para cambiar su vida tiene que cambiar su manera de pensar. Detrás de todo lo que hace hay un pensamiento y cada comportamiento es motivado por una creencia y cada acción es impulsada por una actitud. Por eso es clave cambiar nuestra manera de pensar. El cambio siempre empieza primero en su mente. La manera en que piensa determina cómo se siente y cómo se siente influye la manera en que actúa. Pablo nos dijo en las Escrituras: tiene que haber una renovación espiritual de los pensamientos y de las actitudes de ustedes. Para ser como Cristo, por tanto, tengo que aprender a desarrollar la mente de Cristo. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego literalmente significa cambiar la mente. Usted se arrepiente cada vez que cambia su manera de pensar porque adopta la manera de pensar de Dios acerca de usted mismo, del pecado, de Dios, de otras personas, de la vida, de su futuro y de todo lo demás. Hace suyas la mentalidad y la perspectiva de Cristo. A eso nos referimos con cambiar la manera de pensar. Ya no se trata de la manera en que yo veo la vida, sino de adaptar mi perspectiva a la perspectiva divina. En la actualidad, muchos asumen que la madurez espiritual se mide por la cantidad que se sabe de información bíblica y de doctrina. Y aunque el conocimiento es una medida, no lo dice todo. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones, incluye la conducta y el carácter. Nuestros actos tienen que ser consistentes con nuestros credos y nuestras creencias tienen que ser respaldadas por un comportamiento
semejante al de Cristo. Eso es lo que realmente define nuestro crecimiento espiritual. Día 24. Transformado por la verdad. Las personas necesitan más que pan para vivir. Tienen que alimentarse de cada palabra de Dios. Mateo 4, verso 4. La verdad nos transforma a todos. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad. Jesús oró diciendo esto: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, atemoriza al diablo, causa milagros, sana heridas, forma el carácter, transforma circunstancias, imparte gozo, vence la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, da poder, limpia nuestras mentes, hace que cosas existan y garantiza su futuro para siempre. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la descuide, mi estimado amigo. Debería de considerarla tan esencial para su vida como el alimento. Job dijo: he atesorado las palabras de su boca más que mi pan diario. La palabra de Dios es la nutrición espiritual que tiene que tener para cumplir su propósito. La Biblia es llamada nuestra leche, nuestro pan, nuestra comida sólida y nuestro postre. Este banquete de 4 platos es el menú del Espíritu Santo para la vitalidad espiritual y el crecimiento personal. Pedro nos aconsejó esto: tengan ganas muy fuertes de leche espiritual, a fin de que mediante ella puedan crecer en su salvación. Creo que todos coincidimos en esto. En la actualidad existen más Biblias en imprenta que nunca, pero una Biblia en un librero no sirve de nada. Millones de creyentes padecen de anorexia espiritual, muriéndose de hambre debido a la malnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarse de la palabra de Dios tiene que ser su primera prioridad. Jesús llamó esto permanecer. Él dijo: si permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente discípulos míos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios incluye 3 actividades. Número 1. Tengo que aceptar su autoridad. La Biblia tiene que convertirse en el estándar autoritativo de mi vida, el compás en el que confío que me dé dirección, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y el criterio fundamental que uso para evaluar todo. La Biblia tiene que tener siempre la primera y la última palabra en mi vida. Número 2. Tengo que asimilar su verdad. No es suficiente solo creer en la Biblia, tengo que llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacer esto. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionar en ella. Cuando haces esas cosas, definitivamente tu vida no será la misma. El tercer y último consejo es el siguiente: tengo que aplicar sus principios. Recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra no nos sirven de nada si fallamos en ponerla en práctica. Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. De todos, este es el paso más difícil, porque Satanás lo pelea muy intensamente. A él no le importa que vaya a estudios bíblicos con tal de que no haga nada con lo que aprenda. Nos engañamos a nosotros mismos cuando asumimos que porque hemos oído o leído o estudiado la verdad, ya nuestra vida está transformada. En realidad, puede estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tiene ni tiempo para aplicar lo que ha aprendido. Se le olvida en camino a su próximo estudio lo que es más importante: aplicarla, implementarla. Jamás podrá ser transformado si no lleva a su vida diaria lo que está aprendiendo en las Escrituras. Concluyo con esta frase: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas.
Día 25. Transformado por las tribulaciones. Porque nuestras ligeras y momentáneas tribulaciones están logrando para nosotros una gloria eterna que la sobrepasa a todas en abundancia. Segunda de Corintios 4:17. Esta es una premisa muy básica, pero no por ello irrelevante. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él usa las circunstancias para formar nuestro carácter. De hecho, Él depende más de las circunstancias para hacernos como Jesús que de nuestra lectura de la Biblia. La razón es muy obvia. Usted se enfrenta con las circunstancias 24 horas al día. Y Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Recuerda aquel pasaje cuando Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Él ya nos había advertido acerca de lo que íbamos a tener que vivir. Nadie es inmune al dolor o nadie está totalmente aislado del sufrimiento. Y por supuesto, nadie se pasa la vida sin problemas. Cada vez que resuelve un problema, otro va a estar esperando para tomar su lugar. No todos los problemas son grandes, pero todos son importantes en el proceso de crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los problemas no producen automáticamente lo que Dios quiere. De hecho, muchas personas escogen amargarse en lugar de mejorarse y nunca crecen. Tiene que responder de la manera que Jesús lo haría. Preste atención a este consejo. Número 1. Recuerde que el plan de Dios es bueno. Dios sabe qué es lo mejor para usted y tiene sus mejores intereses en mente. Dios dijo a través del profeta Jeremías, los planes que tengo para ustedes son planes para prosperarlos y no para hacerles daño, planes para darles una esperanza y un futuro. José entendió esta verdad cuando le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Ustedes tenían intenciones de hacerme daño, pero Dios lo ordenó para bien. Cuando Dios dice no a su petición de alivio, recuerde esto. Dios está haciendo lo que es mejor para nosotros, entrenándonos para vivir de la manera que a Él le agrada. El segundo consejo es el siguiente: regocíjese y dé gracias. La Biblia nos dice, den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible hacer esto en la práctica? Observe que Dios nos dice primeramente que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que se sienta agradecido por el mal, por el pecado, por el sufrimiento o por las dolorosas consecuencias de todas estas cosas del mundo. Dios quiere más bien que le dé gracias porque Él usa sus problemas para llevar a cabo sus propósitos. Y el tercer consejo es el siguiente: rehúse darse por vencido, sea paciente y persistente. La Biblia nos dice, dejen que el proceso continúe hasta que la perseverancia de ustedes sea totalmente desarrollada y encontrarán que se han convertido en hombres de carácter maduro, sin ningún punto débil. La formación del carácter, mis amigos, es un proceso lento. Cuando tratamos de evitar o de escapar de las dificultades de la vida, le provocamos un alto al proceso, retardamos nuestro crecimiento y en realidad acabamos con una clase peor de dolor, el tipo de dolor inservible que acompaña la negación y el escape. Así que si está enfrentando tribulaciones en este momento, no se pregunte ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Más bien pregunte ¿qué quieres que aprenda, Señor? Después, confíe en Dios y continúe haciendo lo correcto para que usted logre encontrar el propósito de Dios para su vida. Día 26. Creciendo por medio de la tentación. Feliz es el hombre que no cede y que no hace el mal cuando es tentado, porque más tarde recibirá como su recompensa la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Santiago 1, verso 12. Esto le puede sonar un poco extraño, pero cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Sí, mis amigos, en el camino a la madurez espiritual,
Cada tentación se convierte como en un peldaño en vez de una piedra de tropiezo si se da cuenta que es una ocasión tanto para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. La tentación simplemente le provee la escogencia. Cada vez que escoges hacer el bien en lugar de pecar, estás creciendo en el carácter de Cristo. Para entender esto un poco mejor, lo primero que tenemos que hacer es identificar las cualidades del carácter de Cristo. Y una de las descripciones más concisas del carácter de Jesús es el fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá esta clase de fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Jesús, mis amigos, es perfecto amor, perfecto gozo, paz, paciencia y el resto del fruto. Encarnado todo eso en una sola persona. Así que poseer el fruto del Espíritu Santo es ser semejantes a Cristo. Pero volviendo al tema de la tentación, ¿cómo opera la tentación en nuestra vida? Va a ayudar mucho saber que Satanás es completamente predecible. Él ha usado la misma estrategia y las mismas artimañas desde la creación. Todas las tentaciones siguen el mismo método, el mismo patrón. Por eso es que Pablo dijo, estamos muy familiarizados con sus métodos malvados. De la Biblia aprendemos que la tentación sigue un proceso de 4 pasos. El primer paso es el siguiente: Satanás identifica un deseo dentro de usted. Puede ser un deseo pecaminoso como querer vengarse de otros o querer controlarlos, o puede ser un deseo legítimo y normal como el deseo de ser amado o de sentirse importante o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás le sugiere con un pensamiento que se entregue a un deseo maligno o que satisfaga un deseo legítimo, pero de una manera incorrecta o errada en el tiempo equivocado. Amigos, siempre tengan cuidado con los atajos. Muy a menudo son tentaciones. Satanás le puede susurrar al oído, te lo mereces. Vamos, hazlo. Deberías de tenerlo ahora. Será emocionante. Tranquilízate. Te hará sentir mejor. Pensamos que la tentación es algo que está fuera de nosotros, pero Dios dice que comienza dentro de nosotros. Por eso, identifique muy bien qué deseo Satanás está tratando de aprovechar en nosotros. El segundo paso es la duda. Satanás trata de hacer que dude de lo que Dios ha dicho acerca del pecado. ¿Es esto realmente malo? ¿Dijo realmente Dios que no lo hiciera? ¿No habrá querido decir Dios acaso que esta prohibición era para otra persona o para otro tiempo? ¿Acaso no quiere Dios que sea feliz? La Biblia nos advierte, escuchen bien, tengan cuidado, no dejen que los malos pensamientos o las dudas los hagan apartarse del Dios vivo. El tercer paso es la decepción. Satanás es incapaz de decir la verdad y se le llama el padre de las mentiras. Cualquier cosa que él diga o bien será falso o bien solo será una media verdad. Satanás nos ofrece una mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás nos dirá, no morirás, serás más sabio que Dios, te puedes salir con la tuya, nadie lo sabrá jamás, resolverás tu problema. Además, todos lo hacen, es solo un pecadillo. Pero un pecadillo es como estar un poquito embarazada. Eventualmente, mis amigos, será evidente. Y el cuarto paso es la desobediencia. Usted finalmente pone en acción el pensamiento que ha estado contemplando en su mente. Lo que comenzó como una idea se gesta en un comportamiento. Cree las mentiras de Satanás y cae en la trampa que Santiago nos advierte en su libro. Somos tentados cuando somos cautivados y atrapados por nuestros propios malos deseos. Y entonces nuestros malos deseos conciben y dan nacimiento al pecado, y el pecado, cuando está totalmente maduro, da nacimiento a la muerte. No sean engañados, mis queridos amigos. Entender cómo funciona la tentación es importante, pero aún mucho más relevante es entender qué tengo que hacer para vencerla. Número 1, permítame compartirle este principio tan importante. Rehúse dejarse intimidar. Muchos cristianos son atemorizados y desmoralizados por pensamientos tentadores y se sienten culpables de que no están más allá de la tentación. Sienten vergüenza de solo el hecho de que son tentados. Y esto es un malentendido de la madurez. Nunca crecerás
más allá de la tentación. En cierto sentido, puede considerar la tentación como un cumplido. Satanás no tiene que tentar a aquellos que ya están haciendo su malvada voluntad, ya son suyos. La tentación es una señal de que Satanás te odia y está tratando de aprovechar un área débil en nosotros. También es una parte normal de lo que significa ser humano y de vivir en un mundo caído. No te sorprendas ni te asustes porque seas tentado. Es parte de nuestra naturaleza. La tentación no es equivalente al pecado. Ser tentado no es pecar. Darle lugar a la tentación es lo que se convierte en pecado. Segundo principio, ruegue por la ayuda de Dios. El cielo tiene una línea telefónica, por llamarlo de alguna manera, que usted puede usar las 24 horas del día. Su palabra nos enseña, llámame en los tiempos de tribulación, te rescataré y me honrarás. Eso, mis estimados, es algo que debemos de hacer cada vez que nos estamos sintiendo tentados. No importa el momento, no importa el día. Siempre use la oración como una herramienta para ayudarse en momentos de tentación. Y número 3, reconozca su patrón de tentación y prepárese para esto. Hay ciertas situaciones que lo hacen más vulnerable a la tentación que otras. Algunas circunstancias lo harán caer casi de inmediato, mientras que otras no lo molestarán mucho. Estas situaciones son únicas a su debilidad y necesita identificarlas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ciertamente las conoce. Él sabe exactamente qué lo hace caer y él está constantemente trabajando para ponerlo en esas circunstancias. Pedro nos advirtió lo siguiente: estén alerta, el diablo está listo para embestir y nada le gustaría más que agarrarlos dormidos. Pregúntese, ¿cuándo soy más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿Qué hora del día? Pregúntese también, ¿dónde soy más tentado? ¿En el trabajo, en la casa de un vecino, en un bar, en un aeropuerto o en un hotel lejos de la casa? Pregúntese, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Mis amigos? ¿Mis colegas? ¿Un grupo de extraños? ¿Cuando estoy solo? También pregúntese, ¿cómo me siento usualmente cuando soy más tentado? Puede que sea cuando está cansado, o cuando se siente solo, o aburrido, o deprimido, o estresado. Puede que sea cuando ha sido herido, o cuando está enojado, o preocupado, o después de un gran triunfo, o una gran experiencia espiritual. Debería de identificar su patrón típico de tentación, y después prepárese para evitar esas situaciones. La Biblia nos dice repetidamente que anticipemos y que estemos listos para enfrentar la tentación. Cierro con esta reflexión. Las tentaciones nos mantienen dependiendo en Dios. Así como las raíces se hacen más fuertes cuando el viento sopla contra un árbol, así cada vez que se opone a la tentación se hará más como Cristo. Cuando caiga, lo cual va a ocurrir y no es algo fatal, mis amigos, es parte de nuestra naturaleza humana, en algún momento caemos, pero en vez de ceder o darse por vencido, es mejor que mire a Dios, que tenga la expectativa de que Dios te va a ayudar. Cuando las personas son tentadas y continúan siendo fuertes, deberían estar felices. Después de que han probado su fe, Dios los recompensará con vida para siempre. Día 27. Venciendo la tentación. Córrete de cualquier cosa que te dé malos pensamientos, pero apégate a cualquier cosa que te haga querer lo correcto. Segunda de Timoteo 2:22. Recuerden que las tentaciones que vienen a sus vidas no son diferentes de las que otros experimentan, y Dios es fiel. Él no dejará que la tentación sea tan fuerte que no puedan resistirla. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que no se dejen llevar por ella. Primera de Corintios 10, verso 13. Esta es una palabra de esperanza que le quiero compartir. Cada vez que viene una tentación, por muy grande o muy difícil que usted la mire, siempre habrá una salida.
Puede que se sienta demasiado poderosa esa tentación como para resistirla. Sin embargo, tiene que poner también de su parte practicando 4 claves bíblicas para derrotar la tentación. La primera clave es esta: reoriente su atención a otra cosa. Puesto que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida de neutralizar su atracción, ¿sabe cuál es? Dirigiendo su atención a otra cosa. No luche con el pensamiento, solo cambie de canal en su mente, como lo hace con la televisión, y ponga su interés en otra idea. Este es el primer paso para vencer la tentación. La batalla contra el pecado se pierde o se gana en la mente. Lo que capte la atención de tu mente te hará cautivo. Por eso es que Job dijo: he hecho un pacto con mis ojos de no mirar nunca a una joven con lujuria. Por eso es que repetir tengo que dejar de comer demasiado, tengo que dejar de fumar o tengo que dejar de imaginarme todas estas cosas de lujuria es una estrategia que no sirve de mucho, mis amigos. Lo mantiene concentrado en lo que no quiere. Es como decir nunca voy a hacer lo que mi madre hizo, y se está programando para repetirlo. Por lo tanto, el primer paso de la tentación es cautivar su atención, y lo que capta su atención estimula sus emociones. Entonces, sus emociones activan su comportamiento y usted pone en acción lo que sintió. Cuanto más se concentre en no querer hacer esto, más fuertemente será atraído hacia usted. Entonces, lo importante aquí es fije su atención en otra cosa. Mantenga su mente ocupada con la palabra de Dios y con otros buenos pensamientos. Usted derrota los malos pensamientos al pensar en algo mejor. Este es el principio del desplazamiento. Vence el mal con el bien. Segunda clave: revele su lucha a un amigo íntegro o a un grupo de apoyo. No tiene que decírselo a todo el mundo, pero necesita al menos una persona con la que pueda compartir abiertamente sus luchas. Déjeme ser claro. Si estás perdiendo una batalla contra un persistente mal hábito, una adicción o una tentación, y estás atascado en un círculo vicioso de buenas intenciones, de lo quiero dejar pero no sé qué hacer, no puedo, usted necesita ayuda, y ayuda de otras personas. Algunas tentaciones son vencidas solamente con la ayuda de un amigo que ore por usted, que le dé aliento y al que usted le rinda cuentas. La tercera clave es resista al diablo. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo? Pablo nos dice esto: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El primer paso es aceptar la salvación de Dios. No serás capaz de decirle no al diablo si no le has dicho sí a Cristo. Sin Cristo está indefenso contra el diablo, pero con el casco de la salvación, nuestras mentes son protegidas por Dios. Recuerde esto: si usted es un creyente, Satanás no puede forzarlo a hacer nada, solo se lo puede sugerir. Y un segundo aspecto: tiene que usar la palabra de Dios como su arma contra Satanás. Jesús modeló esto cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús respondía citando las Escrituras. Él no arguyó con Satanás, él no dijo no tengo hambre cuando lo tentó que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Él simplemente citó las Escrituras, las que se había memorizado. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo a ella. Y la cuarta clave es esta: reconozca su vulnerabilidad. Dios nos advierte que nunca seamos altaneros y que nos sintamos muy seguros de nosotros mismos. Estas son actitudes que resultarán en desastre. Jeremías dijo: el corazón es más engañoso que todo y no tiene cura. ¿Saben qué significa esto? Significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Puesto en las circunstancias apropiadas, cualquiera es capaz de cualquier pecado. Nunca debemos de bajar la guardia y pensar que estamos fuera del alcance de la tentación. No se ponga en un descuido en situaciones tentadoras. Evítelas. Recuerde que es más fácil mantenerse alejado de la tentación que salirse de ella. Así que, mis amigos, recuerde esto: no importa cuán grande parezca la tentación, siempre hay una salida. Día 28.
requiere tiempo. Todo en la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación. Eclesiastés 3, verso 1. Estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra dentro de ustedes, les seguirá ayudando a crecer en su gracia hasta que su labor dentro de ustedes sea finalmente acabada en ese día cuando Jesucristo regrese. Filipenses 1:6. Mis estimados amigos, no hay atajos hacia la madurez. Se requieren años para que lleguemos a ser adultos y se requiere toda una estación para que la fruta madure y esté lista. Lo mismo es verdad del fruto del Espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no puede ser apresurado. El crecimiento espiritual, como el crecimiento físico, requiere de mucho tiempo. ¿Por qué se toma tanto tiempo? Y aunque Dios podría transformarnos instantáneamente, Él ha escogido desarrollarnos lentamente. Así como Dios permitió que los israelitas se apoderaran de la tierra prometida poco a poco para que no fueran abrumados, Él prefiere trabajar en pasos incrementales en nuestras vidas. ¿Por qué se toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones. Número 1, somos lentos en aprender. Muy a menudo tenemos que reaprender una lección 40 o hasta 50 veces para realmente entenderla. Número 2, tenemos mucho que desaprender. Muchas personas van a un consejero debido a un problema personal o relacional y que tomó años en desarrollarse y dicen, necesito que me compongas, solo tengo una hora. Ingenuamente esperan obtener una solución instantánea a una dificultad que ha sido muy prolongada y que está profundamente arraigada. Y ya que la mayoría de nuestros problemas y nuestros malos hábitos no se desarrollaron de la noche a la mañana, no es realista, mis amigos, esperar que se desaparezcan inmediatamente. Número 3. Tenemos miedo de confrontar humildemente la verdad acerca de nosotros mismos. Ya he enseñado que la verdad nos hará libres, pero muy a menudo también nos hará sentir miserables. Solo a medida que le permitimos a Dios que ilumine con la luz de su verdad nuestros defectos, fracasos y debilidades, es que podemos comenzar a trabajar en ellos. Por eso es que no puede crecer sin tener una actitud humilde y abierta a ser enseñado. Número 4. El crecimiento es a menudo doloroso y atemorizante. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio envuelve la pérdida de algo. Tiene que dejar de aferrarse a sus viejas maneras de actuar para experimentar las nuevas. Y número 5. Los hábitos requieren tiempo para desarrollarse. Recuerde que su carácter es la suma total de sus hábitos. No puede decir que es amable a menos que sea habitualmente amable. Usted muestra amabilidad sin ni siquiera pensarlo. No puede decir que tiene integridad a menos que sea su hábito ser siempre honesto. Un marido que es fiel a su esposa la mayor parte del tiempo no lo es fiel del todo. Sus hábitos definen su carácter. Así que, mis amigos, concluyo con esto. No se apresure. A medida que avanza hacia la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios durante el proceso. Por ejemplo, crea que Dios está trabajando en su vida aun cuando no lo sienta. Número 2. Mantenga un cuaderno o un diario de lecciones aprendidas. Número 3. Tenga paciencia con Dios y con usted mismo. Y número 4. No se desanime. El proceso puede ser lento, pero es efectivo. Día 29. Aceptando su función. Te glorifiqué en la tierra al completar hasta el último detalle lo que me asignaste que hiciera. Juan 17:4. Ya hemos hablado acerca del propósito de Dios, pero ahora vamos a compartir acerca de la asignación que tenemos en ese propósito. Mi estimado amigo no fue creado solo para consumir recursos, para comer, respirar y ocupar espacio.
Dios lo diseñó para que hiciera una diferencia con su vida. Aunque muchos de los libros que son éxitos de librería ofrecen consejos acerca de cómo sacarle el máximo provecho a la vida, esa no es la razón por la que Dios lo hizo a usted. Usted fue creado para añadirle a la vida de la tierra, no solo para tomar de ella. Dios quiere que dé de lo que ha recibido. Este es el cuarto propósito de Dios para su vida y es llamado su ministerio o servicio. Y en relación a esto le quiero compartir 4 principios. Número 1. Fue creado para servir a Dios. La Biblia nos relata un momento cuando Dios le dice algo muy importante a Jeremías. Escúchelo bien. Antes de hacerte en el vientre de tu madre, te escogí. Antes que nacieras, te escogí para un trabajo especial. Las mismas palabras que aplicaron para Jeremías aplican para nosotros. Usted fue puesto en este planeta para cumplir una función especial. Número 2. Fue salvado para servir a Dios. La Biblia dice, es Él quien nos salvó y nos escogió para su obra santa, no porque nos lo merecíamos, sino porque ese era su plan. Dios nos redimió para que pudiéramos hacer su obra santa aquí en la tierra. Número 3. Fue llamado para servir a Dios. Cuando era pequeño puede que haya pensado que ser llamado por Dios era algo que sentían solo los misioneros, pastores, monjas o cualquier tipo de persona que se dedicara a tiempo completo a la iglesia. Pero la Biblia dice que todo cristiano es llamado para servir. Su llamado a la salvación incluyó su llamado al servicio, mi estimado. Son lo mismo. Cualquiera que sea su trabajo o su profesión, usted ha sido llamado al servicio cristiano a tiempo completo. Un cristiano que no está sirviendo es una contradicción de términos. Y el cuarto principio es este: fue mandado a que sirva a Dios. Jesús lo dijo con toda claridad. La actitud de ustedes tiene que ser como la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Para los cristianos, el servicio no es opcional, es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. Y esas 2 palabras también deberían de definir nuestra vida aquí en la tierra. Dar y servir resumen el cuarto propósito de Dios para nuestra vida. La Madre Teresa de Calcuta dijo una vez, vivir santamente consiste en hacer la obra de Dios con una sonrisa. Cierro con esta reflexión. Mi estimado amigo y amiga, Dios quiere usarlo para que haga una diferencia en su mundo. Él quiere trabajar por medio de usted. Y lo que importa no es la duración de su vida, sino su donación. No cuánto vivió, sino cómo vivió. Si no estás envuelto en algún servicio o ministerio, ¿qué excusa estás usando? Abraham era un viejo. Jacob se sentía inseguro. Lea no era atractiva para algunos. José fue abusado, Moisés era tartamudo, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Rahab era inmoral, David cometió adulterio y toda clase de problemas familiares. Jonás no quería cooperar, Noemí era viuda, Juan el Bautista era al menos un excéntrico, Pedro era un impulsivo y explosivo, Marta se preocupaba mucho, la samaritana había fracasado en varios matrimonios, Zaqueo era impopular, Tomás tenía dudas, Pablo no tenía buena salud y Timoteo era tímido. Esta es una larga lista de personas que tenían argumentos para no servir al Señor, pero Dios usó a cada uno de ellos para su servicio. Él lo usará a usted también si deja de dar excusas. Comienza a entender que fue puesto en esta tierra para una función especial. Día 30. Moldeado para servir. Tus manos me han moldeado y me hicieron. Job 10:8. El pueblo que he formado para mí anunciará mis alabanzas. Isaías 43:21. Usted fue moldeado para servir a Dios. Ya lo dijimos en el capítulo anterior, pero será muy importante que lo recuerde. Dios formó a cada criatura de este planeta con un área particular de especialidad. Algunos animales corren, algunos saltan, algunos nadan, algunos cavan y algunos vuelan. Cada uno tiene un papel en particular que jugar basado en la manera en que fueron moldeados por Dios. Y lo mismo es verdad de los humanos.
cada uno de nosotros fue diseñado especialmente o moldeado para hacer ciertas cosas. La Biblia dice de que usted es maravillosamente complejo. Usted es una combinación de muchos factores, y para ayudarle a recordar esos factores, he creado un acróstico muy sencillo con estas letras: M, O, L, D y E. Juntas forman la palabra molde. En este capítulo y en el siguiente veremos estos factores, y después de eso le explicaré cómo descubrir y usar ese molde. Cuando Dios nos da un trabajo, Él siempre nos va a equipar con lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Esta combinación personal de capacidades es a lo que he llamado molde. La M de manera de ser, la O de óptimas habilidades, la L de latido del corazón, la D de dones espirituales y la E de experiencia. Así que nuestro molde habla de nuestra manera de ser, de nuestras habilidades, de lo que nos apasiona, de los dones que Dios nos ha impartido y de las experiencias que hemos venido acumulando. Vamos a comenzar hablando acerca de los dones espirituales. Dios le da a cada creyente dones que han de ser usados en el ministerio. No puede ganárselos o merecérselos. Por eso es que son llamados dones. Son una expresión de la gracia de Dios hacia usted. La Biblia dice: Cristo ha repartido generosamente sus dones a nosotros. Tampoco puede escoger los dones que le gustaría tener. Dios determina eso. Pablo explicó lo siguiente: el Espíritu Santo es el único que distribuye estos dones. Él solo decide qué don debería de tener cada persona. Y otro detalle importante en relación a este aspecto es que como a Dios le gusta la variedad y Él quiere que seamos especiales, un mismo don no es dado a todos de la misma forma. Pero además, ningún individuo recibe todos los dones, porque si los tiene todo, no tendría necesidad de nadie, y eso cancelaría el propósito de los dones, que es edificarnos y ayudarnos los unos a los otros. El segundo aspecto del que vamos a hablar es escuchar el latido de nuestro corazón. La Biblia usa el término corazón para describir el conjunto de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños, etc. Su corazón representa la fuente de todas sus emociones, lo que le emociona hacer y lo que más le interesa. Hoy incluso usamos la palabra de esta manera cuando decimos: te amo con todo mi corazón. La Biblia dice que así como un rostro se refleja en el agua, así el corazón refleja a la persona. Su corazón revela su verdadero yo, lo que usted verdaderamente es, no lo que otros piensan que usted es o lo que las circunstancias lo obligan a hacer. Su corazón determina por qué dice las cosas que dice, por qué siente como se siente y por qué se comporta como se comporta. Y otra palabra para corazón es pasión. Hay ciertos temas por los que sientes pasión y hay otros que no le hacen nada. Algunas experiencias lo prenden y captan su atención, mientras que otras lo apagan o lo aburren al extremo. Dios tenía un propósito al darle esos intereses natos. Su latido emocional es la segunda clave para entender su molde para servir. No ignore sus intereses, considere cómo pueden ser usados para la gloria de Dios. Hay una razón por la que le gusta mucho hacer estas cosas. Repetidamente la Biblia dice: sirvan al Señor con todo el corazón. Dios quiere que lo sirva apasionadamente, no de manera obligatoria. Son raras las personas que sobresalen porque hacen tareas que no disfrutan hacer o por las que no sienten pasión. Dios quiere usar sus intereses naturales para que le sirva a Él y a otros. Así que, mi estimado amigo, no se conforme con solo lograr la buena vida, porque la buena vida definitivamente no es suficiente. En última instancia, no satisface a nadie. Puede tener mucho de qué vivir y aún así no tener nada para qué vivir. Escuche bien otra vez. Puede tener mucho de qué vivir y aún así no tener nada para qué vivir. Haga su objetivo la mejor vida. Servir a Dios de una forma que exprese su corazón. Descubra lo que más le fascina hacer, lo que Dios le puso en su corazón para que haga. Y después hágalo para su gloria. Día 31. Entendiendo su molde.
Me moldeaste de adentro para afuera. Me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139, verso 13. Esto le puede sonar muy absurdo, pero solo usted puede ser usted. Dios diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que nadie tuviera un doble en el mundo. Nadie tiene exactamente la misma mezcla de factores que lo hacen a usted único. Esto significa que nadie en el mundo jamás podrá jugar el papel que Dios planeó para usted. Si no hace su contribución única al cuerpo de Cristo, nadie la hará. La Biblia dice, hay diferentes clases de dones espirituales, diferentes maneras de servir y diferentes habilidades para hacer un servicio. En el capítulo anterior vimos los primeros dos de estos factores, sus dones espirituales y su pasión. Ahora veremos el resto de su molde para servir a Dios. Hablemos entonces de sus óptimas habilidades. Sus habilidades son los talentos naturales con los que nació. Algunas personas tienen una habilidad natural con las palabras, salieron del vientre casi que hablando. Otras personas tienen habilidades atléticas naturales, sobresaliendo en la coordinación física. Hay otros que son buenos a las matemáticas, o a la música, o a la mecánica, etc. Cuando Dios quiso crear el tabernáculo y todo lo que conllevaba, Él proveyó artistas y artesanos moldeados con la destreza, habilidad y conocimiento de todo tipo de artesanías para hacer diseños artísticos y para hacer toda clase de artesanías. Eso dice la Biblia. En la actualidad, Dios todavía confiere estas mismas habilidades y miles de otras para que las personas le puedan servir con mucha claridad. Veamos algunos principios. Número 1. Todas nuestras habilidades vienen de Dios. Aún habilidades usadas para pecar son dadas por Dios, solo que están siendo mal usadas o abusadas. Principio número 2. Toda habilidad puede ser usada para la gloria de Dios. Pablo dijo, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Principio número 3. Lo que soy capaz de hacer es lo que Dios quiere verme hacer. Usted es la única persona en la tierra que puede usar sus habilidades. No hay nadie más que pueda jugar su papel porque no hay nadie que tenga el molde único que Dios le ha dado a usted. Y el otro factor del que vamos a hablar es nuestra manera de ser como parte del molde que hemos venido compartiendo. No nos damos cuenta qué únicos que verdaderamente que somos. Las moléculas del ADN se pueden combinar de infinitas maneras, pero las posibilidades de que esta combinación se repita, eso sí es muy difícil. Mis estimados amigos, nuestra singularidad es evidentemente un hecho científico de la vida. Cuando Dios lo creó, Él rompió el molde. Nunca, escuche bien, nunca ha existido y nunca existirá alguien exactamente como usted. Es obvio que a Dios le gusta mucho la variedad. Mire a su alrededor. Él creó a cada uno de nosotros con una combinación única de atributos y de personalidad. La Biblia dice, Dios trabaja por medio de diferentes personas en diferentes maneras, pero es el mismo Dios el que lleva a cabo su propósito a través de todas ellas. Y el último factor del molde que venimos hablando es nuestras experiencias. Usted ha sido moldeado también por las experiencias de la vida, la mayoría de las cuales estaban más allá de su control. Dios las permitió con el propósito de moldearlo. Al tratar de determinar su molde para servir a Dios, debería de examinar al menos 6 claves de experiencias en su pasado. Número 1. Experiencias familiares. ¿Qué aprendió a medida que crecía en su familia? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Número 2. Experiencias educacionales. ¿Cuáles fueron sus materias preferidas en la escuela? Número 3. Experiencias vocacionales. ¿En qué trabajos ha sido más efectivo? ¿De cuáles ha disfrutado más? Número 4. Experiencias espirituales. ¿Cuáles han sido sus momentos más memorables con Dios? Experiencias ministeriales es el número 5. ¿Cómo ha servido a Dios en el pasado? Y número 6. Experiencias dolorosas. ¿De qué problemas, heridas, espinas y tribulaciones ha aprendido algo?
Esta última categoría, las experiencias dolorosas, es la que Dios más usa para prepararnos para el ministerio. Dios nunca desperdicia una herida. De hecho, su mayor ministerio probablemente surgirá de su mayor caída. ¿Quién podría ministrar mejor a los padres de un hijo discapacitado que otra pareja que tiene un hijo con la misma aflicción? ¿Quién podría ayudar mejor a un alcohólico a recuperarse que la persona que luchó contra ese demonio y se liberó? ¿Quién podría consolar mejor a una mujer cuyo marido la dejó por otra que la mujer que pasó por esa agonía? Dios permite intencionalmente que pase por experiencias dolorosas para equiparlo para su ministerio a otros. La Biblia dice, y con esto acabo, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Cuando otros estén atribulados, seremos capaces de darles la misma consolación que Dios nos ha dado. Día 32. Usando lo que Dios le dio. Ya que nos encontramos convertidos en todas estas partes excelentemente formadas y maravillosamente funcionales del cuerpo de Cristo, procedamos y seamos lo que fuimos diseñados a ser. Romanos 12:5. Hay un proverbio danés que dice lo siguiente: lo que eres es el regalo de Dios para ti, y lo que haces contigo mismo es tu regalo a Dios. Esto va a sonar muy obvio, pero Dios se merece lo mejor de usted. Él te moldeó para un propósito, y la expectativa de Él es que puedas sacar al máximo lo que Él te dio. Él no quiere que se preocupe por las habilidades que no tiene o que las codicie. Más bien, Él quiere que se concentre en los talentos que le ha dado para que los use. Cuando atenta a servir a Dios en maneras que no ha sido moldeado para servir, es como tratar de meter a fuerzas un peldaño cuadrado en un hoyo redondo. Es frustrante y produce resultados muy limitados. También desperdicia su tiempo, su talento y su energía. El mejor uso de su vida es servir a Dios con su molde. Para hacer esto, sin embargo, tienes que descubrir cuál es tu molde, aprender a aceptarlo y disfrutarlo, y luego desarrollarlo a su máximo potencial. Cuando tratamos este tipo de temas, la pregunta más común es ¿cómo descubro cuál es mi molde? La Biblia dice no actúen sin pensar, sino que traten de encontrar y hacer lo que sea que el Señor quiere que hagan. Y aquí quiero compartir algunos principios importantes. Número 1. Empiece con una evaluación de sus dones espirituales y sus habilidades. Es decir, hágase una evaluación profunda y sincera para ver a qué es bueno y a qué no. Pablo aconsejó, traten de tener una sana evaluación de sus capacidades. Haga una lista, pídale a otras personas que le den su opinión muy sincera. Dígales que está buscando la verdad, no que está tratando de que lo alaben. Los dones espirituales y las habilidades naturales siempre son confirmados por otros. Si piensa que ha sido dotado para ser un maestro o un cantante y nadie lo piensa así, adivine qué. Si quiere saber si tiene el don del liderazgo, mire detrás de usted. Si nadie lo está siguiendo, usted probablemente no es un líder. Así que hágase preguntas como estas. ¿Dónde he visto fruto en mi vida que otros han confirmado? ¿Dónde es que ya he tenido éxito? La mejor manera de descubrir sus dones espirituales y sus habilidades es experimentar en diferentes áreas de servicio. Yo hubiera podido haber tomado 100 cuestionarios de dones espirituales y de habilidades cuando era joven y nunca hubiera podido descubrir que fui dotado para enseñar, porque nunca lo había hecho. Fue solo después que comencé a aceptar las oportunidades para hablar que vi los resultados. Recibí la confirmación en otras personas y entendí que Dios me había dotado para hacer esto. Muchos libros tienen el proceso de descubrimiento al revés. Dicen, descubra sus dones espirituales y entonces sabrá qué ministerio está supuesto a hacer. En realidad funciona exactamente al revés. Simplemente empiece a servir, experimentando con diferentes ministerios, y entonces vas a descubrir tus dones. Hasta que no estés realmente envuelto en servir, no vas a saber en qué eres bueno. Segundo principio, considere su corazón
y su manera de ser, es decir, su personalidad. Pablo aconsejó esto: hagan una cuidadosa exploración de quiénes son y del trabajo que se les ha dado, y después métanse de lleno en eso. Se lo repito una vez más, le va a ayudar oír la opinión de otros que lo conocen muy bien. Hágase estas preguntas: ¿qué es lo que más disfruto hacer? ¿Cuándo es que me siento más vivo con alguna actividad? ¿Qué estoy haciendo cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? O preguntas como estas: ¿prefiero servir en equipo o solo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Qué soy más, un pensador o un sentidor? ¿Qué me gusta más, competir o cooperar? Son preguntas válidas para ir descubriendo cuál es su molde. Tercer principio: examine sus experiencias y extraiga las lecciones que ha aprendido. Es decir, repase su pasado y piense en cómo lo ha moldeado. Las experiencias, mis amigos, que se olvidan, no sirven para nada. Esta es una buena razón para tener un diario espiritual. Presten atención a esto. Raras veces vemos el buen propósito de Dios en medio del dolor o en medio del fracaso mientras está pasando. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, él le dijo esto: no te das cuenta de lo que estoy haciendo ahora, pero más tarde lo entenderás. Solo después que vemos lo que pasó, entendemos cómo Dios determinó usar un problema para bien. Sacar las lecciones de las experiencias toma tiempo. Te recomiendo, por tanto, que apartes un fin de semana para tener un retiro de evaluación de la vida, en el que puedas hacer una pausa para ver cómo Dios ha trabajado en los diferentes momentos críticos de tu vida y para considerar cómo Él quiere usar esas experiencias para ayudar a otros. En los próximos capítulos vamos a continuar dando principios para lograr descubrir nuestro molde, pero para mientras permítanme cerrar con este consejo. Sea cual sea tu don, sea cual sea tu personalidad o tu talento, disfrútalo, porque no hay peor cosa que pensar que tenemos el don equivocado o desear un don distinto al que ya tengo. La vida fue diseñada de una manera tan perfecta y tan minuciosa que Dios no se equivocó. Te dio lo que necesitas para cumplir el propósito de Él aquí en la tierra. Así que disfruta tu don y aprende a servir a otros a través de él.